Hola, ¿qué están? Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del estudio Opinión de niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos y la crisis social. Me acompañan Javiera Rebeco y Dylan Zavala, del Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez. Los dos son de las regiones. Javiera es de Arica y Dylan es de San Pedro de la Paz. Y también, por supuesto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. ¿Cómo están? Por mi parte, yo estoy bien igual en casa, con a veces tareas, pero tranquilo. ¿Y tú, Javiera? Y también estoy bien, aburrida, con tareas, muchas. Pati, Patricia. Yo bien, con harto trabajo, sí, pues. Así como los chicos tienen tareas, nosotros también tenemos tareas que no nos mandan los profes, pero que implican harto trabajo. Así que aquí, con todo el equipo teletrabajando, pero bien. Bueno, quizás es una buena oportunidad para hacer cosas como este estudio que queremos presentar hoy, que tiene resultados súper interesantes. Esto ocurrió durante el año 2019, en que la Defensoría realizó el primer estudio de opinión de niñas, niños y adolescentes para poder obtener y analizar las opiniones, las peticiones y las ideas que ellas y ellos tenían respecto a sus derechos y otros temas que les parecían importantes. Les quiero contar que este es un estudio que se va a hacer cada año y es un insumo de vital importancia para la Defensoría de la Niñez, porque buscan fortalecer con esto el trabajo diario con la voz de los niños, niñas y adolescentes y, en el corto plazo, constituirse en la línea de base para conocer la percepción de la niñez y de la adolescencia en Chile. Hay una certeza de que esto permitirá ir evaluando el avance o el retroceso en la implementación del cambio cultural que implica entender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, que es una visión que desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado se encuentra obligado a promover y a garantizar. Les cuento también que la ejecución de este estudio de opinión no estuvo exenta de desafíos, hubo que adaptar y redoblar los esfuerzos para que terminara de manera exitosa. Uno de estos desafíos fue la adaptación debido al estado de emergencia y la crisis social que se inició el 18 de octubre del año pasado, del 2019, una situación que trasladó la implementación de los instrumentos desde los establecimientos educacionales a los hogares de los niños, niñas y adolescentes a nivel país. Sin embargo, esta modificación permitió incorporar de una manera estadísticamente confiable, además, preguntas que permitieran conocer la opinión de los niños, niñas y adolescentes sobre temáticas relacionadas incluso a la misma crisis social y el cambio de percepción que había ante hechos que afectaron, por supuesto, su vida cotidiana en todo sentido. Así que en este contexto, y tomando en cuenta que la crisis social estaba generando situaciones especialmente graves para la vida y para la integridad física y psíquica de estos niños, niñas y adolescentes en todo el país, es que paralelamente la Defensoría de la Niñez requirió identificar y analizar los efectos que el estado de emergencia y diversos hechos derivados de la crisis social estaban generando en ellos y ellas. Entonces, este estudio llamado Efectos del estado de decepción y posterior crisis social de niños, niñas y adolescentes no solo identificó graves afectaciones en diversos territorios, sino que también permitió generar un espacio de inclusión y consideración de su opinión ausente de fuerza en el debate y medidas que se estaban adoptando por el Estado de Chile. Bueno, y después pasamos a este año, con la interrupción de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. A partir de marzo del 2020, las manifestaciones ciudadanas salieron del espacio público y se reservaron espacios virtuales en atención a las medidas del distanciamiento social que ha requerido este contexto, ¿cierto? No obstante, las demandas que originaron la crisis social siguen vigentes y se han profundizado en medio de la vulnerabilidad que han enfrentado miles de familias durante esta crisis sanitaria. Entonces, esta presentación, que lleva por título La opinión de niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos y la crisis social, tiene como desafiante objetivo el exponer los resultados de ambos estudios, el de opinión y el de crisis social, a través de un recorrido respecto de la percepción de los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos y en qué medida la crisis social modificó o fortaleció sus concepciones y también cómo los graves hechos de violencia que los afectaron. Entonces, la información que contiene esta presentación no solo es interesante, dado el valioso punto de vista que solo pueden entregar quienes son niños, niñas y adolescentes, obviamente, sino que también por su conocimiento porque su conocimiento y análisis es una obligación
para todos los garantes de los derechos de la niñez y adolescencia y de todos quienes se relacionen, nos relacionemos con ellas y ellos. La Defensoría de la Niñez entonces pone a disposición esta presentación con miras a fortalecer las acciones que permitan la difusión, la promoción, el respeto, la reparación y o restitución de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en el contexto de una crisis social y sanitaria. Así que después de esta introducción, quiero pedirle a la Defensora de la Niñez, a Patricia Muñoz, que nos exponga los principales resultados del estudio de opinión de NNA, Niños, Niñas y Adolescentes. Patricia. Carola, muchísimas gracias por esa introducción y también por siendo tú tan destacadísima profesional de nuestro país que hayas tenido la disposición para colaborar en esta presentación de estos estudios que son tremendamente relevantes, y también estoy muy contenta de poder presentarlos junto a Dylan y a Javiera, que son dos jóvenes extraordinarios que nos acompañan desde el inicio del Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez. Tal como tú lo decías en la introducción, la idea es poder hablar acerca de los principales resultados de estos dos estudios. Y en un primer término me interesa que puedan tener una idea de cuál es la cobertura o qué cantidad de niños, niñas y adolescentes participaron precisamente de la aplicación de estos estudios. Y así poder contarles que en el estudio de opinión, que es al primero al que tú hacías alusión, participaron 5.541 niños, niñas y adolescentes que fueron encuestados en sus colegios, mientras que 1.540 niños, precisamente en razón de lo que ocurrió con el estallido social, fueron entrevistados en sus domicilios. Pero además hay un tema muy relevante para nosotros. Cada vez que la Defensoría de la Niñez hace un estudio, nosotros ponemos en las bases de la licitación que los niños, niñas y adolescentes no solo van a ser sujetos del estudio de parte de adultos, sino que además tienen que participar como co-investigadores o co-constructores del estudio. Y en el estudio de opinión, precisamente, tuvimos a 119 niños, niñas y adolescentes que cumplieron esta función, donde participaron activamente en la generación de los instrumentos, en la modificación de los instrumentos que se iban a aplicar, y también en el análisis y en el trabajo con grupos focales y en la profundización de los resultados. Me parece que eso es tremendamente importante de señalar, porque hace una diferencia con otros estudios en los que generalmente los niños son más bien mirados pasivamente. Por su parte, en el estudio que se relaciona con analizar los efectos de la crisis social y el impacto que ha tenido ella en niños, niñas y adolescentes, participaron 73 niños, niñas y adolescentes en un espacio de encuentro y diálogo donde pudieron desarrollar sus experiencias, y que se desarrolló en 6 regiones del país o en 6 territorios del país. Participando también en ese estudio 6 educadoras de párvulo y 17 padres, madres o adultos responsables que se encontraban al cuidado de niños, niñas y adolescentes. Eso es para que se tenga una idea entonces de cómo se realizó este estudio. Y si bien en un inicio teníamos la intención de que fuese mucho más extenso, particularmente el de estudio de opinión, obviamente la situación que aconteció con el paro de profesores en un inicio, que obstaculizó el tema educacional, y luego con la crisis social, generó unas dificultades en el trabajo de campo que motivó, por lo que indicaba, que se generara luego un trabajo en los hogares con las entrevistas de los otros niños. Y luego finalmente también el COVID-19 nos tiene o nos retrasó también el lanzamiento de este estudio que estamos concretando el día de hoy. En relación al primer estudio, que es el estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes, el objetivo general tenía que ver, como tú lo decías, con analizar las opiniones, requerimientos e ideas de los niños, niñas y adolescentes respecto a sus derechos y a otras temáticas. Y en ese sentido, lo relevante es que acá se dirigió esta encuesta o este estudio a estudiantes que se desenvolvían entre cuarto básico y cuarto medio, aplicándose 2 tipos de cuestionario en 264 establecimientos educacionales. En el primer término, de primero a cuarto básico, tenemos la información de 1.875 alumnos, de quinto básico a cuarto medio, 3.666. Y en relación a las encuestas realizadas en los hogares, estas se dirigieron a niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años. Respecto de los principales resultados, el primer ámbito es el conocimiento de los derechos.
Y en relación con esto, en la medición en los establecimientos, un 89,9% de los niños, niñas y adolescentes declaró conocer sus derechos antes de la aplicación del instrumento, mientras que un 91,5% de los entrevistados en sus hogares declaró conocer sus derechos antes de la aplicación de la encuesta. Sí parece relevante que en el ámbito de los establecimientos particulares pagados aparece un mayor conocimiento de los derechos que en aquellos que son establecimientos municipales, lo que refuerza lo que sostenemos como Defensoría de la Niñez en términos de la necesidad de igualar los accesos y la información en el ámbito educacional. Respecto de los derechos más nombrados por parte de niños, niñas y adolescentes, antes del estallido social, el derecho más nombrado, con un 33,9%, fue el derecho a la igualdad y a no ser discriminado. Y en como primera opción, el derecho mayor nombrado era a crecer sano y protegido con un 17,8%. Por su parte, después del estallido social, el derecho más nombrado fue a tener la mejor educación, con un 34,1%. Y el derecho mayor nombrado en primera opción es el crecer sano y protegido, con un 15,6%. Es importante recalcar que el derecho a la libre expresión subió también en un total de menciones desde un 25,6% en la primera medición a un 29,6% en la segunda, y desde un 7,6% a un 13,3% en la primera opción. Respecto del ejercicio de derechos, tema muy relevante porque no solo es necesario conocerlos, sino que también poder ejercerlos, en la primera medición, un 67,4% de niños, niñas y adolescentes estaba en desacuerdo con que solo pueden dar su opinión si se portan bien, mientras que en una segunda medición, un 55% de los niños, niñas y adolescentes estarían de acuerdo con esta afirmación. Por su parte, en la primera medición, un 53,9% de niños, niñas y adolescentes estaba de acuerdo con que para pedir derechos se debía cumplir con algunos deberes, mientras que en la segunda medición, solo un 42,7% de estos niños, niñas y adolescentes estaría de acuerdo con esa afirmación. En relación a la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, en relación al respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se constata en este estudio que la percepción sobre el respeto de los derechos disminuye con la edad de quienes son los entrevistados. Así, por ejemplo, los niños, niñas de primero a cuarto básico consideran que en Chile los adultos respetan mucho los derechos de ellos en un 49,6% y no mucho ni nada en un 42,7%. Los niños y niñas de segundo ciclo básico consideran en un 18,7% que los adultos en Chile respetan los derechos de los niños, niñas y adolescentes siempre, y un 77%, 77,4% algunas veces. Mientras que los adolescentes en la enseñanza media consideran que un 6,1% de los adultos respeta los derechos de los niños, niñas y adolescentes siempre, y un 77,4% algunas veces. Esto es muy relevante porque da cuenta de las diferencias y de cómo, en definitiva, a medida que van creciendo, van habiendo muchas diferencias en la concepción respecto del respeto de los adultos. Por su parte, los niños, niñas y adolescentes entre quinto básico y cuarto medio consideran que en su casa es el espacio donde más los tratarían con mucho respeto, en un 84,4%, y el lugar donde los tratarían en mayor medida con nada de respeto es en su barrio, con un 12,6%. En lo que tiene que ver con la toma en cuenta de la opinión y la posibilidad, por tanto, de opinar de los niños, niñas y adolescentes, también a medida que más edad tienen, perciben que su opinión se toma menos en cuenta. Así, un 57,7% de los niños, niñas y adolescentes entre primero y cuarto básico consideran que los adultos toman mucho en cuenta lo que sienten y piensan. Y un 37,1% considera que esto pasa ni mucho ni poco. Un 90,9% está de acuerdo con que siempre es importante que los adultos escuchen la opinión de niños y niñas. Un 70,5% está de acuerdo con que cuando los niños y niñas se organizan, pueden cambiar las cosas que no les gustan.
Y los niños de segundo ciclo básico consideran que se toma mucho en cuenta su opinión solo en un 60,4% y poco en un 36,6%. Mientras que acá se nota una baja nuevamente en los adolescentes de enseñanza media, quienes consideran que se toma mucho en cuenta su opinión en un 42,2% y un poco en un 52,3%. Por su parte, en términos de participación, lo que develan los niños, niñas y adolescentes es que ellos se juntarían más con sus amigos para solucionar problemas y participan más en instancias de decisión a través del voto en su colegio o en su comuna. Un 49,6% considera que nunca ha participado en actividades que se realizan en sus barrios y o condominios. En relación a la percepción de la protección, en el sentido de protección, por ejemplo, en la seguridad del entorno, un 77,8% de los niños, niñas y adolescentes se siente muy seguro en los lugares donde viven. Y un 22,2% de ellas y ellos se sienten poco o nada seguros. Sus razones serían, en primer lugar, el consumo y venta de droga y la presencia de violencia en las calles. Por su parte, un 92% de los niños, niñas y adolescentes se sienten muy seguros en su casa. Un 7,8% de ellas y ellos se sienten poco o nada seguros. Y sus razones serían, en primer lugar, el hacinamiento y el maltrato familiar o intrafamiliar, lo que resulta particularmente relevante en esta situación de pandemia y de confinamiento obligado en el que nos encontramos. En relación al ámbito de discriminación en niños, niñas y adolescentes, las razones de discriminación se relacionan con que un 43% de los niños y niñas entre primero y cuarto básico siente o ha vivido hechos que lo han hecho sentir mal, mientras que un 51,7% de los niños, niñas y adolescentes entre quinto y cuarto medio lo habrían hecho sentir mal. En ambos casos, las principales causas de esto es por su cuerpo, la apariencia física y por sus notas. En relación a grupos específicos particularmente vulnerables de niños, niñas y adolescentes, los niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios, quienes se consideran pertenecientes a un pueblo indígena, se sienten más discriminados en un 51,3% que quienes no pertenecen a ellos, en un 48,3%. Las razones con diferencia significativa las atribuyen a su edad, su color de piel, problemas con su familia y sus creencias. En relación con los niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes son migrantes se sienten más discriminados en un 60,8% que quienes son de Chile, en un 47,7%. Las razones significativamente mayores para sentirse así es por la nacionalidad de sus padres y su color de piel. Y las razones significativamente menores son, en su caso, su cuerpo y su forma de vestir. Por su parte, los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad son más discriminados por su discapacidad y en mayor medida en los establecimientos educacionales que el resto de los niños, niñas y adolescentes. Ellas y ellos perciben menor respeto de los adultos y son menos considerados como sujetos de derecho. Se sienten menos protegidos, creen que pueden elegir en menor medida en todos los ámbitos de su vida y se sienten más solos y menos felices. Y los niños, niñas y adolescentes de la diversidad sexual se sienten más discriminados por sus aspectos físicos, su orientación sexual y más discriminados por los adultos. Creen que son menos considerados como sujetos de derecho por los adultos desde la confianza, el trato justo y el respeto. Tienen mayor confianza en sus amigos. Consideran en mayor medida importantes los derechos de igualdad y no discriminación y la libre expresión. Consideran más los derechos a la mejor educación y libertad de expresión como los más vulnerados en Chile. Consideran en mayor medida el problema de la educación sexual en niños, niñas y adolescentes que respecto de niños que no tienen esta situación de diversidad sexual y en general tendrían menos autoestima. Precisamente en el ámbito de interés y autoestima, los principales problemas que reflejan los niños, niñas y adolescentes o que más mencionan es, con un 57,2%, el acoso escolar y el bullying entre compañeros. El problema que se menciona más en primera opción es la falta de educación sexual para niños, niñas y adolescentes en un 28%. Por otra parte, los temas de mayor interés para ellas y ellos
son principalmente relacionados con la protección del medio ambiente en un 79,3% y la protección de animales en un 78,6%. Y los temas con menor interés para ellas y ellos son los relacionados con el feminismo en un 35%. Respecto de este ámbito, se les preguntó si tenían sueños en sus vidas. Y los niños, niñas y adolescentes entre quinto básico y cuarto medio respondieron en un 91,1% que sí considera tener sueños en su vida. Un 59,9% de ellas y ellos alude a que este sería estudiar una carrera universitaria. Por su parte, al preguntarles si creen que podrán cumplir sus sueños, un 85,7% de ellos y ellas considera que sí los podrán cumplir. Un 61,3% dice que podría o no cumplir sus sueños por el apoyo de sus familias y un 56,3% considera que podría o no cumplir sus sueños en razón de sus propias capacidades. En lo que dice relación con la participación en movilizaciones, lo que podemos observar en este estudio es que un 55,5% de los niños, niñas y adolescentes encuestados habría participado en movilizaciones sociales hasta esa fecha. La mayoría participó en marchas en un 67,3% y en cacerolazos en un 58,1%. Por su parte, en lo que tiene que ver con cuáles son las principales demandas que ellos consideran relevantes en el ámbito de las movilizaciones, la que más nombraron tenía que ver con mayores pensiones para los adultos mayores, en un 39,7%, mejor educación pública en un 34,6% y una nueva constitución en un 34,6%. La demanda que fue más nombrada en primera opción fue la redacción de una nueva constitución, con un 28,5%. También, al consultárseles sobre cuánto creen que las movilizaciones y demandas sociales benefician a los niños, niñas y adolescentes, un 63,2% considera que sí les beneficia. Un 53,7% dijo que le gustaría participar en plebiscitos contemplados para una nueva constitución y un 58% considera que debe incluirse a niños, niñas y adolescentes en un proceso constituyente. Respecto de la percepción sobre los medios de comunicación, tema muy relevante para que vean ahí cómo los están observando los niños, niñas y adolescentes, la mayoría de las y los encuestados se informaba por redes sociales, en un 77,6%, seguido de la televisión en un 58,2%. Y la mayoría de ellas y ellos consideran en un 76,0% que se respetan poco o nada a los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Respecto de las consultas en las movilizaciones, si es que durante en el último mes ha sufrido alguna situación que haya implicado alguna vulneración, durante el estallido social, un 53,3% declaró haber visto en los medios de comunicación violencia. Un 53,2% dice haber visto violencia en las redes sociales y un 14% habría visto violencia en sus barrios. Por su parte, un 46,9% alude a que sus horarios de clase se vieron afectados durante el estallido social. Un 36,6% alude a que se vio afectado su traslado en los medios de transporte y un 21% vio afectada su concentración para estudiar y hacer las tareas. Esos son, Carola, los principales resultados de este estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Patricia. Impresionantes varios de esos resultados. Muchos yo creo que los podíamos imaginar de antemano. Muchos duelen, preocupan, pero también muchos de ellos son un incentivo y un estímulo, me imagino, para no solo ustedes que están a cargo de las políticas públicas, sino que también para cada uno de nosotros poder tomar determinadas, pequeñas quizás, pero significativas acciones que puedan en algunos casos revertir algunas de estas sensaciones y opiniones. Yo quisiera saber qué es lo que piensan ustedes, que son los protagonistas finalmente de esto. Javi, por ejemplo, ¿qué es lo que más te llama la atención a ti de lo que dijo la defensora? O sea, en lo personal, lo que más me llama la atención fueron dos cosas. La primera es que en colegios particulares se conoce más sobre los derechos del niño que en municipales. Y eso hace mucha, así como, aclaración sobre cómo la educación en Chile y una desigualdad muy persistente. También el segundo
segundo lugar está un conocimiento, después del estallido social, se hizo un conocimiento mucho más profundo sobre los derechos del niño. Y estos mismos pudieron alzar su voz mucho más fuerte. Sí, me llamaron también la atención eso a mí. ¿Y a ti, Dylan, qué te llamó la atención de lo que vimos? Lo principal que me llamó la atención fue que el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes cambió antes y después del estallido social, porque muchos de ellos o de ellas vio cosas que antes no había visto, y tuvo diferentes puntos de vista y expectativas cambiaron. Por eso el Mm. derecho más importante cambió. Después del estallido fue la educación, mejor educación. Ujú. Dylan, y con respecto a lo que hablaba Javier y esta diferencia entre los colegios particulares y los colegios públicos, también había una diferencia, no sé si te tomaste nota de entre lo que decía la defensora, sobre que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que han escuchado sobre sus derechos, casi un 90%, eh, habían escuchado sobre sus derechos, pero esto era mucho menor en el primer ciclo, de los niños más chicos. Solo un 54%. ¿Tú crees que es importante o por qué crees que es importante conocer los derechos, incluso desde chicos mientras van creciendo? Bueno, el derecho a conocerlo es muy importante, ya que yo no voy a saber si me están haciendo daño o me están molestando si no sé si es un derecho eso. Creo que es bueno informarse acerca de los derechos porque es como nuestra protección que tenemos los niños, niñas y adolescentes y es lo que nos respalda. Ujú. Javi, con respecto a la participación, más allá del estallido social, que es un hecho puntual, y de cómo cambió esta percepción de los niños o su participación en él o en estas opiniones, había, yo diría que casi la mitad de los niños, niñas, niños y adolescentes, un 49,6%, de hecho, dijo que nunca había participado en actividades que se realizan habitualmente en sus barrios o en sus condominios. ¿Tú por qué crees que hay poca participación en estos espacios? O sea, en primer lugar está que Chile es un país muy centralizado, entonces estos espacios de participación siempre se han dado en Santiago, siempre. Santiago es prácticamente Chile. Y obviamente los niños que no están viviendo en Santiago no van a poder ir a estos espacios de participación. Y los adultos siempre cuando hacen un espacio de participación, siempre lo hacen muy adultocéntrico. Y la forma de difundirlo es adultocéntrico. Lo hacen por correo o Facebook. Y nosotros no usamos esas redes, no usamos correo, no usamos Facebook. Y aunque se los digamos, tampoco como que no entienden. Es algo complicado. Mira, un buen dato, entonces hay un tirón de oreja a los adultos cuando organizamos esta actividad que creemos que son para ustedes, pero efectivamente, si como tú dices, no les llegan, no hay posibilidad de convocatoria. Me llamó la atención, al igual que a ustedes, los resultados, cómo fueron influidos por lo que ocurrió desde el 18 de octubre, y el impacto o el efecto que está tenido en las niñas, niños y adolescentes. Y quiero preguntarle a la defensora si nos puede dar a conocer los resultados también del segundo estudio de los efectos de la crisis social en ellos y cuáles son las recomendaciones. Sí, la verdad es que, bueno, me parece súper necesario reflexionar sobre lo que nos revela Dylan y Javi, porque uno ahí se puede ir dando cuenta cómo muchas veces pensamos que estamos haciendo cosas que llegan o que son por los niños, niñas y adolescentes, pero si no les escuchamos directamente a ellos, seguimos haciendo o creyendo que estamos favoreciendo sus instancias de participación y su vínculo y su desarrollo y no es real. Así que creo que con eso nos podemos quedar como en relación con el primer estudio. Y en relación con lo segundo, obviamente el estallido social generó un impacto significativo en niños, niñas y adolescentes y la idea es poder dar cuenta entonces ahora de lo que pudimos revelar en este estudio que fue realizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Menciono y retomo que el primer estudio fue realizado por la consultora Cliodinamica, que no había hecho esos énfasis en términos de la autoría. Respecto del objetivo general del estudio relacionado con la crisis social en niños, niñas y adolescentes, ya lo referías, Carol, al inicio, ¿no es cierto? Tuvo que ver con identificar y analizar los efectos que tuvo el estado o el establecimiento del estado de excepción en octubre del 2019 y la posterior crisis social en los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile para generar propuestas de reparación de los posibles efectos negativos que ellos han tenido que enfrentar.
y particularmente valorando sus opiniones y sus peticiones, ¿no es cierto?, considerándolas debidamente. En este sentido, se hizo una metodología que tuvo que ver con una revisión documental, 118 documentos, pero también con un ámbito cualitativo que se relacionó con talleres por grupo, con actividades lúdico-gráficas y conversaciones grupales con niños, niñas y adolescentes. Y en estos contextos la aplicación también de instrumentos que permitían relevar ciertos aspectos relacionados con dificultades emocionales y conductuales en niños, niñas y adolescentes, y también con un ámbito súper relevante que era la evaluación de estrés postraumático. Los principales resultados se relacionan con los acontecimientos vividos o en términos del análisis contextual de la situación de niños, niñas y adolescentes durante la crisis social, que nos parece relevante dar cuenta del conocimiento que como Defensoría de la Niñez teníamos al 22 de abril del año 2020, el conocimiento de 803 casos de niños, niñas y adolescentes que habían sido vulnerados en sus derechos por agentes del Estado. En la mayoría de esos casos, un 51%, los niños, niñas y adolescentes se encontraban en marchas o en manifestaciones, pero en un 27%, que no es un porcentaje menor, se encontraban desarrollando situaciones cotidianas propias de su vida y nada que ver con manifestaciones. Eso ha implicado por parte de nuestra institución el ejercicio de 9 querellas criminales, 2 informes en derecho a las Cortes por situaciones que han afectado a niños, niñas y adolescentes, un recurso de amparo por vulneración de derechos, 2 recursos de protección y denuncias a los tribunales de familia y 130 denuncias al Ministerio Público para la investigación de las vulneraciones a derechos por parte de agentes del Estado, además de todas las gestiones internas en términos de la petición de información a instituciones públicas que tienen que ver con la ejecución de estas acciones. Respecto de los acontecimientos sufridos por los niños, lo que ha quedado de manifiesto en este estudio es que un efecto claro de la crisis social fue el mayor ingreso de adolescentes al sistema de responsabilidad penal adolescente durante el último semestre del año 2019 en comparación con el año anterior. Se registra un impacto en relación al año anterior también en un promedio de asistencia sobre el total de días trabajados en los colegios municipales y particulares subvencionados. O sea, también ahí hubo un impacto en lo que tuvo que ver con lo académico. En relación a las ideas fuerzas del análisis cualitativo integrado de este estudio, se da cuenta de un tema que es relevante y que tiene que ver con el posicionamiento social y político de los niños, niñas y adolescentes en términos de la agencia y la reproducción, ¿no es cierto? Cómo se valora y se enjuicia la crisis social, cómo se pudieron implicar y participar en ella, y cuáles son las reproducciones de los discursos sociales dominantes en los adultos y en los medios de comunicación. Y esto revela afectaciones emocionales y valoraciones, emociones y juicios negativos en relación con las autoridades y con la violencia represiva y social. Y las emociones y juicios positivos que destacan tienen que ver con las manifestaciones pacíficas. Por su parte, las afectaciones y experiencias traumáticas se relacionan directamente con la represión policial y vulneración de derechos y con la interrupción de sus rutinas, de la normalidad y la vida cotidiana, y también la incertidumbre por entornos significativos. Lo que tiene que ver con los factores de análisis y los resultados de los espacios de diálogo y participación, hay factores de convergencia y de divergencia. Existen convergencias y divergencias entre los diferentes territorios en los cuales se aplicó este instrumento, dependiendo de diferentes factores, entre los que destacan la experiencia de cada niño, niña y adolescente, las características de los territorios en los que viven, el acceso a información que tienen de diversas fuentes, la participación o exposición propia o de cercanos a ellas y ellos en eventos vinculados a la situación social y el factor evolutivo. Por su parte, en razón de aquello, se organizaron los análisis sobre la base de 4 elementos: las formas de participación y acceso a la información, el modo en que se comprenden las crisis y las causas, las emociones y afectaciones que esta crisis y sus eventos generan entre niños, niñas y adolescentes, y el modo en que ellos y ellas imaginan el futuro y el tipo de expectativas y cambios que formulan. En relación al primer tema, las formas de participación, se vincula muchísimo con el rol de los adultos que les cuidan en la protección y en la exposición a la violencia. Lo que se relaciona con la protección para niños y niñas pequeños, la participación acompañada y regulada,
la exposición involuntaria a hechos de violencia y la mayor autonomía que se refleja en la participación de parte de las y los adolescentes. Respecto de la comprensión de la crisis social y las causas de su origen, tanto niños, niñas y adolescentes expresan su comprensión y valoran los principales elementos de la crisis social. Primero, la desigualdad y los altos precios como principales elementos de ella. Hay una frase que dice, o sea, ese cartel súper viral, que es como que sale un vaso y la gota eran como los 30 pesos que subió el metro. Y después todo lo demás, que las viviendas, los trabajos igualitarios. Un adolescente de 16 años de Arica. Como otro factor tiene que ver con una diferente valoración de las manifestaciones violentas y pacíficas. Así podemos citar a una niña de 9 años de Ñuñoa, que se describe como un poco enojada porque el semáforo, la banca y el basurero no les hicieron nada a los manifestantes. O una niña de 8 años en Ñuñoa también, que decía, de hecho, para ir al colegio tenía que cruzar barricadas. Respecto de la valoración diferente de estas manifestaciones, también hay otras expresiones, como quien le entrega a una adolescente mujer de 16 años de Arica, que dice, felicidad igual, porque la gente por fin, o sea, más que nada los jóvenes, dan la cara, de que los mismos jóvenes son los que se ponen de acuerdo, los secundarios que han hablado en las noticias. Otra niña de 10 años, migrante, dice, hace meses empezaron a protestar por subirle solo 30 pesos chilenos al metro, algo que a mí me parece una tontería. Pero bueno, después de subirle el precio, comenzar a protestar, quemar cosas y saquear, también por eso suspendieron las clases por 2 semanas, lo que me gustó, pero también me enojó un poco. Y una adolescente de 14 años, una niña que vive en una residencia, que dice, no es que esté mal las protestas, solo que en el lugar que lo hacen está mal, porque están destruyendo aquí mismo, el lugar, nuestro barrio, en vez de ir para allá arriba, donde la gente tiene plata, se embarran a sí mismos. En relación a otros elementos de análisis y la valoración que se relaciona con las autoridades de parte de los niños, niñas y adolescentes, hay un enfoque en relación a una visión general negativa de las fuerzas de orden de carabineros y militares, que contrasta con la valoración positiva de otras figuras de autoridad, como por ejemplo la de bomberos, que es particularmente relevante en Conchalí y en La Hormiga, y también de los observadores de derechos humanos. De hecho, hay una carta que niños migrantes escriben a bomberos que dice, queridos bomberos, quisiera decirles que gracias por todo su trabajo y por todo su esfuerzo para poder apagar los incendios y ayudar a las personas que están mal, y que todo no se derrumba gracias a ustedes. Gracias por arriesgar su vida por las demás personas. La valoración del presidente, en términos generales, es negativa, señalándolo como responsable de lo ocurrido, en el sentido del manejo del país y, por lo tanto, de las condiciones de vida de la población y del desarrollo de la crisis social. Por su parte, en relación a las afectaciones y emociones de los niños, niñas y adolescentes que están asociadas a la crisis social, se manifiestan diferencias que están influenciadas por diversos elementos, por la edad, por la protección y resguardo que les generan los adultos que les rodean, y también por el grado de cercanía que han tenido con el conflicto. Hay una expresión de un niño de 8 años de Ñuñoa que dice, yo diría que tengo enojo, tristeza y miedo. La moderadora le pregunta, ¿por qué tienes enojo, tristeza y miedo? Y el niño responde, a mi papá le cayó una bomba lacrimógena en los pies, y eso es lo que me causa tristeza. La afectación de la crisis social en la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes están particularmente asociados a los cambios en la rutina y a su escolaridad. En relación a las imágenes sobre el futuro, que tiene que ver con las expectativas y los cambios que esperan los niños, niñas y adolescentes, respecto de esto, ellos tienen deseos de mejora a nivel social, el fin de la violencia y volver a la normalidad. La investigadora les pregunta, ¿qué les gustaría que pasara con los colegios más adelante? Y un niño migrante de 11 años responde, volver a clases. Una niña de 9 años migrante dice, señor Piñera, te quería pedir que bajes el precio del metro para que todo vuelva a lo que era. Y una niña de 8 años de Ñuñoa dice, hola Dios, quiero que Chile sea un lugar mejor. Y también hay un collage de un niño de Yayay que
expresó: me imagino a Chile en el futuro con un mejor presidente, sin desigualdad, no más AFP, no más asesinatos, no más robos, y que el pueblo se exprese y que diga que sigan las marchas, pero sí está bien ir a marchar. Por su parte, tenemos distintos fragmentos también de diarios del futuro, donde niños migrantes dibujan y dicen que se acaben los incendios como una noticia, o un niño de 10 años de Lormida que dice no más químicos para el agua del Guanaco y dibuja un carro policial tachado. O también un collage de un niño de 10 años de Yayay, donde se aprecia que no quiere que tiren más bombas lacrimógenas porque eso es muy malo para algunos de nuestros, porque algunos podemos morir. En ese sentido, queda de manifiesto, por tanto, que en la visión de futuro surgen temores y también incertidumbre. Como reflexiones finales, queda de manifiesto que tenemos muchas deudas como país con el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Que esas deudas se relacionan con que existan niños que no conozcan sus derechos y que por lo tanto estén imposibilitados de ejercerlo. Pero también de que haya muchos niños que crean que para poder tener derechos tienen que cumplir con deberes en circunstancias que aquello no se condice con la realidad. Los derechos humanos no tienen ninguna restricción ni limitación. Y desde ese punto de vista, además, me parece que lo que tiene que ver con el efecto de la crisis social es particularmente grave, porque refleja cómo hemos sido incapaces de protegerles en un contexto social donde les hemos expuesto a vivencias que les han afectado desde el punto de vista de generar en ellas y ellos estrés postraumático y experiencias muy intimidantes que les generan incertidumbre y temor. Y por lo tanto, desde ahí, Carola, el rol de los órganos del Estado en sus distintos espacios es fundamental para efectos de que esto se corrija a la brevedad y que logremos que niños, niñas y adolescentes no solo merecen ser entendidos y discursivamente tratados como sujetos de derechos, sino que en realidad aquello tiene que tener un correlato en la realidad con las acciones que desde la institucionalidad pública se ejecutan. Gracias, Patricia. Es impactante no solo los resultados, en este caso el estudio, sino que también poder ver con nuestros propios ojos cómo estos niños se expresan sus preocupaciones mediante los dibujos, mediante sus frases. Es de una transparencia que es muy impactante desde el punto de vista de nosotros los adultos que vivimos una experiencia tan lejana en algunos casos. Yo veía las caras de Javiera y de Dylan como iban siguiendo tu relato y quería preguntarles también a ellos no solo qué les impacta de esto o qué les llama la atención también, sino también qué les gustaría, Javiera, por ejemplo, que las autoridades hicieran frente a estos reclamos, a estas peticiones de los niños en Chile. Que de verdad nos escuchen y tomen nota y sea algo que, así como más vinculante, que de verdad se llegue a algo, que se cambie. Y porque la mayoría de las autoridades hacen que te escuchan, toman fotos y ahí quedó todo. Y eso siempre pasa. Y eso no, o sea, me gustaría que no pasara más, que de verdad estén ahí escuchándonos. Dylan, ¿y a ti se te ocurre alguna manera en que las autoridades podrían escucharlos? ¿Crees que estudios como estos pueden abrir los ojos de quienes toman las decisiones en Chile? Deja mucho que reflexionar este PowerPoint, porque muestra muchas situaciones de aquellos niños o niñas, en lo cual han sido afectados o a sus seres queridos han sido afectados. Creo que la manera de que pueden tomar a las autoridades puede ser tomando esta encuesta como un ejemplo y que lo pueden hacer para mucho más niños, niñas y adolescentes. Creo que si lo hacen de una manera correcta pueden llegar a muchas personas menores de edad y el mensaje se puede dar claro para que nosotros conozcamos nuestros derechos. Y tú, yo te vi siguiendo atentamente lo que decían ahí, ¿te sentiste identificado con algunas de esas expresiones o algo que a ti también te representara? No tuve no llegué al punto de yo pasar esos momentos, pero sí compañeros y amigos han pasado y
no hay nada bueno que sientan esas cosas a esta edad. Y Javiera, para terminar con eso, hablaban los niños de la incertidumbre y la necesidad de sentirse protegidos. En Arica, por ejemplo, porque claro, tú decías, antes hablabas de Santiago, y quizás durante estos meses hemos conocido poco de lo que pasó en Arica. ¿Cómo viste tú la situación de los niños? ¿Crees que también lo que el estudio recoge representa lo que ustedes en tu ciudad vivieron o han vivido? Con respecto al estallido social, sí, porque acá igual no fue tan así como drástico como en Santiago, pero igual pasaron cosas. Igual llegó un perdigón al ojo, igual pasaron cosas muy, o sea, fuertes po, para ver y todo eso. Y acá en Arica, que yo sepa, no se hizo así, no se llegó más po. Se investigó, está la Defensoría de la Niñez también acá en Arica y lo investigó y todo eso, pero yo no sé más allá, pero yo sé que se investigó. Patricia, yo escucho a Dylan y a Javiera y veo los resultados del estudio y queda como claro que ellos tienen súper claro, valga la redundancia, lo que sienten, las expectativas que tienen, los reclamos que quieren levantar. Uno a veces, como adultos, quizás los ningunea a los niños, pero la verdad es que cuando se les da la oportunidad de expresarse, queda en evidencia acá la visión que ellos tienen del mundo que nosotros en este minuto les estamos entregando. Entonces, la pregunta ahora es, ¿información existe? Eh, desde la Defensoría, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué es lo que se podría hacer con esto? ¿Cómo se podrían proyectar estos resultados en soluciones para los niños? Bueno, la verdad es que me parece que lo que revela Javiera y Dylan es un reflejo súper potente de lo que a mí al menos me ha correspondido con mi equipo escuchar de manera permanente de niños, niñas y adolescentes. No es casualidad que ellos estén en el Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez y tampoco es casualidad que sus reflexiones sean de la profundidad de la que son y que debe decirte, existen en nuestros niños, niñas y adolescentes con mucha mayor claridad incluso que muchos adultos que tienen incluso cargos de decisión. Desde ahí que el primer llamado que como Defensoría de la Niñez hacemos y esperamos que este estudio provoque es que efectivamente tenga un impacto en términos de que quienes hoy día tienen cargos de autoridad, pero también todos en esta sociedad, quienes somos adultos, entendamos que no podemos seguir invisibilizando a los niños, niñas y adolescentes, que no podemos seguir dejándolos postergados sin entender que ellos son agentes claves no solo de su propio desarrollo, sino que también del desarrollo de un país. Cuando tenemos más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes en el país, privarse de todo el potencial, la capacidad, la conciencia, la lucidez, la profundidad y el compromiso y la fuerza que tienen para lograr los cambios que se proponen y que proponen para el país, evidentemente nos estamos privando de una fuerza y de una riqueza de personas que ningún país se pudiera permitir. Y en ese sentido nosotros esperamos que este estudio, que estos estudios, porque son los dos muy, muy relevantes, no solo sean el inicio de un cambio significativo de cómo como país miramos a los niños, niñas y adolescentes, sino que más bien genere un impacto también en términos de cómo de una vez les integramos en las decisiones que estamos tomando en términos del diseño, la implementación de políticas públicas, de leyes, de programas, de acciones. Ahí hay un mensaje para los medios de comunicación también, donde también hay un tirón de orejas bien claro, ¿no es cierto?, de cómo les tratan los medios de comunicación, cómo ellos se sienten maltratados por los medios de comunicación. Entonces, nosotros esperamos que estos estudios provoquen eso, provoquen además la claridad, particularmente en relación con el estudio del estallido social, para entender el impacto que podemos generar en las vidas de los niños, niñas y adolescentes si es que no nos preocupamos de no prevenir vulneraciones a derechos. El rol de la Subsecretaría de la Niñez ahí es fundamental y necesitamos que aparezca y que aparezca con fuerza para que ojalá la Defensoría de la Niñez no tenga que intervenir. Porque si la Defensoría de la Niñez no tiene que intervenir es porque hemos estado haciendo bien la pega las otras instituciones previniendo que haya niños, niñas y adolescentes afectados en sus derechos. Así que solo concluir haciendo un agradecimiento nuevamente a Dylan, a Javiera por acompañarnos en este lanzamiento. Obviamente hubiésemos querido hacer algo distinto, mucho más masivo, pero la pandemia no nos lo permite.
agradecerte a ti, Carola, no solo por el compromiso de participar hoy día, sino que por el compromiso que nos consta con niños, niñas y adolescentes permanentemente. Somos los Niños se creó gracias a tu contribución y el de la productora. Bueno, por tanto, los queremos invitar a que ingresen a nuestra página web www.defensorianinés.cl, donde van a poder encontrar ambos estudios y eso les permitirá profundizar en estos resultados que realmente necesitamos que se conozcan por todas y todos para que pueda cambiar la realidad que viven en nuestro país niños, niñas y adolescentes y sobre todo para que los órganos del Estado responsables de su bienestar realmente les consideren y les permitan participar. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Defensoría Ninés Chile, en Twitter, en Instagram, en Facebook, porque también a través de esas plataformas vamos a estar difundiendo los principales resultados de ambos estudios. Y creemos de esta forma que podremos así viralizar de manera muy clara todo lo que niños, niñas y adolescentes quieren que se escuche de ellos y ellas y contribuyamos efectivamente a que sean no solo reconocidos, sino que tratados también como sujetos de derecho. Muchas gracias, defensora. Y para terminar, quisiera también pedirle a la propia Javiera y a Dylan que nos dieran un mensaje desde su punto de vista. ¿Cómo podemos seguir y proyectar estos resultados? Javiera. Bueno, o sea, más que proyectarlo, me gustaría dar un mensaje así para que llegue a todos, que los niños, niñas y adolescentes no somos como los adultos creen, somos mucho mejor de lo que ellos pueden llegar a pensar de nosotros. Dylan. Bueno, yo quiero decir que nosotros y nosotras no somos el futuro, somos el futuro y el presente. Quiero dar un mensaje a todos los niños y niñas que piensan que para tener derechos hay que cumplir un cierto objetivo. Diferente, ya que los derechos en ningún lado dice que hay que tener un objetivo, hay que lograr esto para que funcione. Los derechos son para cada uno y cada una de nosotros para que nos respalden y nos protejan. Bueno, muchas gracias. Estas son parte entonces de las opiniones de las niñas, de los niños, de los adolescentes que fueron recogidos no solo en esta conversación súper nutritiva que hemos tenido, sino también en el estudio, principalmente en el estudio que ha hecho la Defensoría y que recoge los derechos y las opiniones de los niños y de sus derechos durante la crisis social también, y que van a estar, como decía la defensora, en la página web de la Defensoría y también en las redes sociales. Y con esto me despido. Muchas gracias, Javiera, Dylan, Patricia. Gracias también a todos los que ustedes nos están viendo. Decía la defensora al principio, no pudimos hacer algo personal, aquí, quizás masivo en Santiago, pero por otro lado, gracias a la tecnología y a la pandemia, pudimos tener la participación de la Javiera Narica y de Dylan en el sur, en San Pedro. Así que nos despedimos. Este video está ahí para ser compartido y a cada uno de ustedes los invitamos a difundirlo. Muchas gracias.